indeterminación, según ustedes. Segunda indeterminación. Entonces, ¿qué será si yo les digo MI por omega 1? Si esto no es determinable, esto no es determinable, el producto de dos cosas no determinables, ¿qué será? Para ustedes. Inentendible. Potencia. Y tendríamos que empezar a pensar en cambiarlo. ¿Qué era MI? Exactamente. ¿Qué torque? ¿Qué torque? ¿El del motor? No. MI no es el torque del eje. Y hemos hecho esa aclaración. El único que hemos estudiado es MI. La pérdida. Este es el par interno, par electromagnético interno. El par que electromagnéticamente el flujo que tenemos en el entrehierro le imprime al rotor para tratar de hacerlo girar. Luego, para llegar al par en el eje, hay que restarle el equivalente a las pérdidas en el cobre del rotor y el par mecánico resistente que tenemos por el movimiento del rotor y el eje. ¿Y qué es omega 1? Acá vamos a hacer una corrección, esto es en minúsculo para que no confunda. ¿Qué es omega 1? La velocidad, la diferencia de la... ¿De campo? Es la velocidad del campo magnético en radianes por segundo, pero el que sea omega mayúscula es que quiere decir que es la velocidad mecánica, es decir, geométrica, en función de los ángulos geométricos. No es la velocidad eléctrica, sino que tiene que ver con el número de pares de polos. Por eso aparece N1, que N1 es revoluciones por minuto. Revoluciones. No importa si en la revolución tenemos 360 o 720 grados, según sea un par de polos o dos pares de polos. Bueno, entonces, par electromagnético interno y velocidad sincrónica del campo estatórico, del campo en el entrehierro. ¿Qué pasa si multiplicamos ambas magnitudes? Sí, una potencia. Multipliquémoslo. Vamos a tener, o sea, par por velocidad es potencia. ¿Qué potencia será? Vamos a agrupar todas las constantes. Vamos a tener el 2pi de omega 1 dividido raíz de 2. Por otro lado vamos a tener P, que está en el numerador del par, por N1 dividido 60. Y después ya nos queda cita 2, M2, N2, I sub 2, coseno de phi sub 2. 2pi sobre raíz de 2, ¿a qué es igual? 2 por 3,14 son 6,28, dividido 1,41, 42, 4,44. Era, no sé si era 4,44. Aquí es igual P por N1 sobre 60. P por N sobre 60. ¿Qué es? Frecuencia. Y si es con la velocidad N1 de sincronismo, es la frecuencia F1. Por cita 2 por N2. Se nos ha escapado por acá recién el flujo. Por el flujo, 444, F1, cita 2, N2 y el flujo. Y después nos queda M2, I2, coseno de phi sub 2. Es igual esto. Y la fuerza electromotriz. Es la ecuación de la fuerza electromotriz que venimos calculando desde la máquina síncrona. Pero en función de la frecuencia 1, para el arrollamiento secundario de N2 espigas y factor de arrollamiento cita 2. Pero lo importante, flujo común. ¿Cuál es el flujo común? El flujo que induce tanto fuerza electromotriz en el estator como en el rotor. Porque es el flujo común que tenemos en el entrehierro conformado por el del estator que concatena el rotor más el del rotor que concatena el estator. Entonces esa fuerza electromotriz es la fuerza electromotriz E sub 2 que tenemos para rotor bloqueado. Entonces la ecuación nos termina dando esto. M2, E2, I2, coseno de phi sub 2. La semana pasada estuvimos estudiando el balance de potencias y habíamos encontrado una potencia que se calculaba de esa manera. ¿Qué potencia era?
era una potencia que se llamaba P sub A. ¿Quién era la potencia P sub A? La potencia que el campo magnético del entrehierro le entregaba al rotor para transformarla en otro tipo de potencia. Por ejemplo, en potencia mecánica. Más pérdidas en el cobre. Entonces, ¿qué cuestiones tenemos que considerar acá? MI es el par interno, omega 1 es la velocidad de sincronismo. MI, ¿es constante o es variable? Variable. Es variable según I sub 2 y según coseno de phi sub 2. Como el flujo podemos suponer que se mantiene constante, entonces eso según corriente y coseno de phi. Omega 1 ¿es constante o es variable? Es constante, porque si nosotros decimos que vamos a trabajar con 50 Hz dados por el sistema eléctrico nuestro y que esos 50 Hz se van a mantener constantes, no es mi motor el que me va a hacer variar la velocidad N1 del campo, entonces es una constante. Conclusión, el par electromagnético interno multiplicado por la velocidad de sincronismo, que es una constante, termina siendo una potencia de las que hemos calculado el otro día en el balance de la máquina. Entonces, esa potencia P sub A, que es la potencia transformada electromagnéticamente dentro de la máquina, puede ser también, en la escala apropiada, una medida del par interno. Es decir, yo puedo de alguna manera calcular el par interno en Newton metro y decir, este motor tiene un par interno de tantos Newton metros. O puedo calcular la potencia P sub A y decir, tiene un par equivalente a esa potencia P sub A. ¿Por qué? Porque la potencia es directamente el par por una constante. Entonces, el libro allí les dice que esta potencia P sub A es equivalente al par electromagnético interno en vatios síncronos. Es decir, al par lo mido en Newton metros si mido MI, o en vatios si lo mido en función de P sub A, sabiendo que la única relación que hay es una constante. Pero le dice vatios síncronos. ¿Por qué? Porque están relacionados con la velocidad de sincronismo. Y de ahí podemos decir la relación entonces. Un Newton metro es igual a omega 1 o igual a 0,105 N1 vatios síncronos. Si yo entro acá con un vatio síncrono, con un newton metro, ¿a cuántos vatios síncronos equivale un newton metro? A 1 por omega 1. Omega 1 es, vimos recién, 2pi sobre 60, es 0,105 por N1, o sea, hay una relación constante. Si yo conozco la potencia P sub A y la puedo calcular eléctricamente, y como conozco el número de pares de polos de la máquina y conozco la frecuencia en la que va a funcionar la máquina, desde esa potencia P sub A en vatios, digo bien, esa es la potencia equivalente al par motor en vatios síncronos. O lo divido por omega 1 y obtengo los newton metros. O sea, me da una conversión directa entre una potencia que interviene en el balance de potencia de la máquina y el par, que es un poco más difícil de calcular. Lo mismo nos lleva a poder hablar ahora sí del par motor de la máquina, que se correspondía los otros días cuando hicimos el diagrama hidráulico de la máquina. Decíamos que la alimentábamos con una potencia P sub 1, teníamos las pérdidas en el cobre del estator, las pérdidas en el hierro del estator, acá llegábamos al entrehierro, acá teníamos el pasaje de potencia P sub A del estator al rotor, en el rotor teníamos las pérdidas en el cobre del rotor, luego las pérdidas mecánicas del rotor y finalmente teníamos como salida la potencia P sub 1. Si a P sub 1 yo le descontaba P sub Q, acá aparecía una potencia que se llamaba P sub C. Si a P sub A yo le descontaba las P sub Q, pérdidas en el cobre del rotor, acá aparecía una potencia que se llamaba P sub MI. Y esa potencia P sub MI se transforma íntegramente en par motor en newton metros. Solo que no es el par útil o potencia útil porque todavía tengo que descontarle las pérdidas mecánicas que tengo por rozamiento de los cojinetes y por ventilación. Pero de la misma manera, recordando esto, ¿qué pasa si nosotros multiplicamos MI por omega? No por omega 1. ¿Omega es constante o es variable? Es variable. ¿De qué depende? ¿De cuánta fuerza le hago hacer yo al motor? ¿De qué tanto lo cargo mecánicamente? Mientras yo lo cargo más mecánicamente, baja la velocidad del rotor. Y al bajar la velocidad del rotor, sube el deslizamiento. De tal manera que nosotros podríamos decir que omega es igual a omega 1
menos S por omega 1. Es decir, la velocidad del rotor es la velocidad del campo en el entrehierro menos la misma velocidad multiplicada por el deslizamiento. De manera tal que si el deslizamiento vale 0, ¿a qué velocidad está marchando la máquina? En sincronismo. Si el deslizamiento vale 0, ¿cuánto vale la velocidad del rotor? Omega 1. A ver, esto que tenemos acá es omega velocidad del rotor. Si el deslizamiento vale 0, el rotor gira, omega es igual a omega 1. ¿Qué pasa si el deslizamiento vale 1? Es cuando bloqueamos el rotor. Si el deslizamiento vale 1, omega es igual a omega 1 menos 1 por omega 1, 0 directamente. Entonces estamos ahí viendo que efectivamente es lo que les estoy diciendo. Estamos hablando de la velocidad omega del rotor. De esta manera vemos que MI por omega termina siendo igual a MI por omega 1 menos S por MI por omega 1. ¿A qué es igual a MI por omega 1 según vimos recién? A P sub A. Menos S por MI por omega 1, o sea, S por P sub A. Si reacomodamos nuestra ecuación, MI por omega es igual a P sub A por 1 menos S. ¿Qué era P sub A por 1 menos S? PMI. La potencia eléctrica que obteníamos luego de descontarle a P sub A las pérdidas en el cobre del rotor. Y esa potencia es la que sí se transforma en par motor aplicado al eje. Que luego el eje va a tener su pérdida mecánica y finalmente nos va a dar el par y potencia útil en el eje, digamos. Pero entonces acá tenemos la potencia P sub MI. Si hacemos un poquito de memoria, los otros días habíamos dicho que podíamos calcular el rendimiento del rotor como potencia P sub MI dividido P sub A. P sub MI es igual a P sub A por 1 menos S dividido P sub A. ¿Qué quiere decir? El rendimiento del rotor es igual a 1 menos S. Es directamente influido por el deslizamiento. ¿Qué quiere decir? Si el deslizamiento vale 0 porque el rotor está marchando en sincronismo, porque desde afuera lo estamos impulsando para llegar a esa velocidad, ¿cuánto vale el deslizamiento del rotor? 1, el 100%. Si de repente el rotor lo bloqueamos completamente, ¿cuánto vale el rendimiento del rotor? 1 menos 1, 0. No tiene rendimiento. ¿Por qué? Porque no está entregando potencia. ¿Y en qué se está gastando toda la potencia P sub A que sigue llegando al rotor? El cobre. En el cobre. ¿Por qué? Porque al no girar no existe potencia útil. Y al no girar no existen pérdidas mecánicas, porque las pérdidas mecánicas en el eje, ¿de qué dependen? De la velocidad a la que está girando. Si está detenido no hay pérdidas mecánicas. Toda la potencia P sub A cuando el rotor está bloqueado se gasta en el cobre. Toda esa energía que está entrando a través de la red está yendo a la resistencia del cobre. ¿Y por qué? ¿Y qué efecto produce eso? Sobrecalentamiento y se quema el motor. Esto que vimos acá, para el libro, se llama par motor en watt síncrono. Que ni más ni menos que demostrar la equivalencia entre el par interno en newton metros y la potencia P sub A, para decir, si conozco la P sub A, conozco el par interno. Más allá de que no me ponga a dividirlo por omega 1 para transformarlo en newton metro, puedo evaluarlo en vatio síncrono directamente. Y después la relación que tenemos con el par real, una vez descontadas las pérdidas en el cobre del rotor. ¿Preguntas respecto de eso? Acá, como para complementar esto último que estuvimos haciendo, recordemos, dijimos P sub MI es la potencia P sub A luego de descontadas las pérdidas en el cobre. Los otros días, cuando calculamos esas pérdidas en el cobre, nos daban iguales a S por P sub A. O sea que esta ecuación se complementa con el rendimiento.
Si el rotor está bloqueado, S es igual a 1, el rendimiento dice ser igual a 0. ¿A qué es igual P sub Q2 si el rotor está bloqueado? Si el deslizamiento es igual a 1, P sub Q2 es igual a P sub A. Toda la potencia que llega desde el entrehierro se gasta en el cobre del rotor. ¿Dudas respecto de esto? ¿No? Bueno. Vamos a verlo desde otra perspectiva. Lo vamos a transformar en curva. Una curva que es muy aproximada y a título de adivinanza, por ahí les tiré los otros días, dijimos, ¿qué representación tiene la curva del par en función del deslizamiento o de la velocidad? Ahora vamos a ver cómo se traza. Entonces lo que vamos a trazar es la característica par deslizamiento y característica mecánica. La característica par deslizamiento es par electromagnético interno en función del deslizamiento, hacemos esa aclaración, es MI como función del deslizamiento S. El par interno, según vimos recién, era 1 sobre raíz de 2, P por phi, zeta 2, M2, N2, I sub 2, coseno de phi sub 2. Cuando estudiamos par electromagnético interno, la ecuación nos daba con un signo menos, y acá no lo estamos poniendo. ¿Por qué? Adelante decía menos 1 sobre raíz de 2, P por phi, y calculado. ¿Qué ocurre? ¿Qué característica tiene un par si es negativo? Tiro para el otro lado. Tira por el otro lado, exactamente. No es un par motor, es un par resistente. Venía de cómo habíamos concebido las ecuaciones desde las cuales lo habíamos despejado y dijimos, bien, acá lo digo con signo menos. ¿Qué implicancias tiene que dar con signo menos? Es que es par resistente. Por ende, el motor lo estábamos haciendo marchar a una velocidad superior a la del sincronismo, de manera que estaba generando energía eléctrica activa y devolviéndosela a la red, y como contraprestación nos ofrecía un par resistente en contra de la máquina motriz con la que le aplicábamos el par motor. Ahora, si le dejamos de aplicar ese par motor y lo seguimos dejando conectado a la red, va a comenzar a tomar energía activa y en función de eso producir un par motor para mantenerse marchando él o arrastrando a una carga mecánica. Si de repente la hélice del aerogenerador con el que lo estaba impulsando hice que se transformaran en las palas de un ventilador. A ver, piénsenla la misma. Le echamos aire al ventilador y hace marchar el motor a velocidad superior al sincronismo. Dejamos de echarle aire, automáticamente va a consumir energía y va a hacer que eso se transforme en un ventilador. En palabras muy simples lo ponemos, digamos. No es la realidad de un generador eólico, pero como para que ustedes se lo imaginen en algo más chiquito y palpable. Por eso no le ponemos el signo menos, no tiene sentido, porque vamos a estar hablando de un motor. Queremos ponerlo en función del deslizamiento. ¿Dónde está el deslizamiento en cualquiera de estas magnitudes que intervienen en el cálculo? ¿Está o no está? No. Sí sabemos que la corriente I sub 2 en el circuito rotórico va a ser igual a la fuerza electromotriz inducida en el rotor dividido raíz cuadrada de la suma de la resistencia al cuadrado más la reactancia. Es decir, fuerza electromotriz inducida en el rotor dividido impedancia del rotor me da corriente del rotor. ¿Cómo calculamos la impedancia del rotor? ¿Qué resistencias teníamos en el rotor cuando lo estudiamos los otros días? De alguna manera, acá llega la fuerza electromotriz inducida en sub 2. Teníamos la resistencia R2, la reactancia X2 y la resistencia RC, que era una resistencia variable, que era igual a R2 por 1 sobre S menos 1. Esa resistencia dependía del deslizamiento. Si la máquina estaba en sincronismo, la resistencia valía infinito, no circula corriente en el rotor. Si la máquina la bloqueo mecánicamente, esa resistencia se hace igual a 0.
rotor en cortocircuito. Y circula una corriente I sub 2 de otro valor, digamos, según la variación de RC. Sobre este circuito, ¿cuánto vale la impedancia? X2 más R2 al cuadrado. X2 al cuadrado más la suma de las resistencias al cuadrado. Pero R2 más RC era igual a una resistencia que se llamaba R2 sobre S, que es la resistencia que yo le puedo conectar al rotor. A ver, RC sumado a R2 me da R2 sobre S. Es la resistencia que yo puedo simular en el rotor para mantenerlo bloqueado y que se induzca por la fuerza electromotriz de sub 2, como si estuviese en movimiento, pero manteniéndolo detenido. Entonces lo que le llamamos la resistencia del rotor reducido al reposo. Y E sub 2 es la fuerza electromotriz del rotor en reposo. Al cuadrado más X2 al cuadrado. Fuerza electromotriz inducida en reposo, dividido la impedancia en reposo, pero con la adaptación de R2 para que no sea cortocircuito, no de los corrientes I sub 2. ¿Tengo deslizamiento ahora? Sí, porque apareció acá en este denominador. Hagamos la equivalencia. Más adelante vamos a usar esta parte que acabamos de deducir. La misma corriente se puede calcular como S por E sub 2 dividido raíz cuadrada de R2 al cuadrado más X2 al cuadrado. ¿En qué cambio? Perdón, falta algo. S al cuadrado por X2 al cuadrado. Bueno, que ahora depende de... Estas serían las magnitudes que intervienen en la máquina cuando efectivamente está girando. Cuando la máquina gira, la fuerza electromotriz del rotor se reduce en función del deslizamiento. ¿Por qué? Porque el deslizamiento se achica en la medida que la velocidad crece. La resistencia no cambia porque la resistencia es ohm, que es resistividad por longitud sobre sección, pero sí cambia la reactancia porque la reactancia es 2 por pi por F por la inductancia. Y la frecuencia, cuando el rotor está girando, la frecuencia del rotor está multiplicada por el deslizamiento. Entonces, esta sería la ecuación del rotor en movimiento. Y esta es la ecuación del rotor reducido al reposo. En cualquiera de los dos casos la corriente es la misma. Entonces, ¿qué decíamos? Yo puedo tener el rotor efectivamente girando o frenarlo y adaptarle la resistencia para que, a pesar de que yo lo haya frenado, el incremento de la corriente y el incremento de la reactancia hagan que la corriente se mantenga constante. Rotor girando en la realidad, rotor detenido pero simulando el giro a partir de adaptarle el valor de resistencia. La corriente es la misma y había un agregado extra que habíamos determinado el otro día, que el coseno de phi sub 2 también se mantenía constante. ¿Por qué? Porque el coseno de phi sub 2 ¿a qué es igual? A la relación entre qué magnitudes. La resistencia y la... A la resistencia y la impedancia. Es decir, es igual a R2 sobre S dividido raíz cuadrada de R2 sobre S al cuadrado más X2 al cuadrado, que es lo mismo que es para el rotor reducido al reposo, en donde yo lo que adapto es la resistencia. O si lo dejo mover al rotor, es igual a R2 dividido raíz cuadrada de R2 al cuadrado más S cuadrado por X2 al cuadrado. El resultado es exactamente el mismo. Cambiando la condición, rotor en movimiento o bloqueado pero con la resistencia adaptada para que simulemos el movimiento y por ende hablemos de reducido al reposo, tenemos iguales corrientes en ambas condiciones, igual coseno de phi. Entonces es indistinto trabajarlo de una u otra manera. Vamos a trabajar con la primera parte de las expresiones, las del rotor reducido al reposo, porque nos van a hacer más simple el análisis. ¿Qué más tenemos por agregar acá? La fuerza electromotriz de sub 2, ¿cuánto vale? ¿Cómo la calculamos recién cuando hicimos el par interno en vatio síncrono? 4,44, cita 2, F1. ¿Por qué F1? Porque el rotor está detenido, estamos trabajando con el rotor en reposo, reducido al reposo. F1, N2 por el flujo. Y con esto ya podemos reemplazar todo y calcular nuestra nueva ecuación del par interno. Par interno igual a 1 sobre raíz de 2
P por phi. Zeta 2, M2, N2. Y vamos a reemplazar I sub 2 por lo que obtuvimos recién. I sub 2, ¿qué es? E sub 2, o sea, tenemos estas expresiones de acá. 4,44. Zeta 2 que lo hace que esté al cuadrado. Frecuencia F1. N2 que pasa a estar al cuadrado. Flujo que pasa a estar al cuadrado. Dividido la impedancia y nos falta multiplicar por el coseno de phi. Por el coseno de phi, que es R2 sobre S dividido raíz cuadrada de R2 sobre S al cuadrado más X2 al cuadrado. ¿Qué tenemos para ver acá? 1 sobre raíz de 2, P, factor de arrollamiento, número de fases, número de espiras del rotor, 444 y F1 son todas constantes. En las únicas zonas donde tenemos algo variable es acá que tenemos R2 sobre S, en donde el deslizamiento es variable según la carga mecánica, y en el cálculo de las dos ecuaciones de la impedancia introducidas en el denominador, que también aparece el deslizamiento. Pero hay una variable más, que la vamos a suponer no variable para que nos ayude a simplificar el análisis. El flujo, que encima está elevado al cuadrado. Nosotros habíamos dicho que nuestra máquina asíncrona, desde el punto de vista de las fuerzas magnetomotrices y flujo, se comporta como el transformador convencional. Yo le aplico una fuerza magnetomotriz y un flujo de magnetización mientras está en vacío, consume una pequeña corriente y se mantiene en movimiento. En la medida que cargo mecánicamente el rotor produce una fuerza magnetomotriz que automáticamente se refleja sobre el estator y hace que en el estator aparezca otra fuerza electromotriz que, sumada a la nueva del rotor, me siga dando una demagnetización constante. ¿Se acuerdan? Los otros días decíamos, mientras la máquina está funcionando en vacío, teníamos la fuerza magnetomotriz resultante, solo la resultante. Si de repente cargamos el rotor, en el rotor aparece una fuerza magnetomotriz F2, y de la suma de F2 con FR o de la descomposición de FR con F2, tenía que aparecer una fuerza magnetomotriz F1 tal que, sumada a F2, me siga dando una fuerza magnetomotriz resultante constante. Si esta fuerza magnetomotriz resultante es constante y es la suma de una fuerza magnetomotriz de magnetización y una de pérdidas en el hierro, la demagnetización es la que me da el flujo común en el entrehierro, y por ende, si se mantiene constante F sub mu, se mantiene constante el flujo. Sí. Eso siempre. Casi. Es una aproximación. No es tan así por el hecho de que si armamos el circuito equivalente real que estudiamos los otros días, en donde acá nos está faltando la parte del estator, nos encontrábamos con esto. Lo constante es la tensión de alimentación sub 1, pero tenemos una resistencia R1 del estator, una reactancia X1 del estator, y recién acá tenemos la rama de excitación con la resistencia de pérdidas en el hierro y la reactancia de magnetización. En la realidad, acá tenemos R2', X2', acá le ponemos prima porque lo estamos refiriendo al primario, acá lo estábamos trabajando aislado del primario, RC'. Si la máquina está en sincronismo, la corriente I sub 2' que circula por acá vale 0, porque RC es infinito. Entonces, ¿qué corriente circula por el primario? La corriente I sub 1 es directamente la corriente I sub 1E de excitación de la rama de pérdidas en el hierro más la de magnetización. En el momento en que yo pongo en carga el rotor, comienza a circular corriente I sub 2 y la I sub 1 refleja una variación para compensar la variación de I sub 2. En la medida que I sub 1 varía la caída de tensión en R1 y X1, y por ende la tensión o fuerza electromotriz encargada de excitar la máquina varía con signo contrario a la variación de las caídas de tensión. ¿Qué quiere decir? Si crecen las caídas de tensión en R1 y en X1,
se achica la fuerza electromotriz de sub 1 con respecto a U sub 1. Si se achica la corriente, se achica la caída de tensión y se agranda de sub 1. Pero esas variaciones, por el hecho de que la máquina tiene una corriente de excitación que puede ser de entre un 30 y un 50% de la corriente nominal, lleva a que la corriente I sub 1 llegue a multiplicarse por hasta 2 veces para pasar de vacío a plena carga. Entonces, más allá de que no sean tan pequeñas las caídas de tensión en R1 y en X1, la variación de esas caídas de tensión es despreciable. Dicho, Comparado con U sub 1, perdón. ¿Sí? No, ya que tocó ese tema, me acuerdo que tenía la pregunta yo. ¿Sí? Eso era la clase pasada. Si está al 50%, o sea, cuando está en vacío la máquina consume la mitad de la corriente, entonces. Sí. Tiene una alta corriente. Lo que pasa es que es muy alta la componente de magnetización que tiene la máquina. O sea, es pura reactiva. El tema es que va a ser reactiva. Estamos hablando del módulo de la corriente. Lo que produce caída de tensión es el módulo de la corriente sin importar el factor de potencia. Consume casi nada de potencia activa, solo la de pérdidas en el hierro, más una pequeña pérdida mecánica que vas a tener. Pero tiene una alta corriente de magnetización. Esta, les borramos acá la que teníamos horizontal, la I sub mu es bastante grande, que la vamos a ver en un rato en el diagrama circular. Entonces, en función de eso podemos decir el flujo también es constante. Entonces nuestra ecuación del par interno termina dando 1 sobre raíz de 2 por bla bla bla, todas las constantes, es una constante K multiplicada por R2 sobre S dividido la impedancia multiplicada por la impedancia, es decir, la impedancia al cuadrado, que termina haciendo las raíces cuadradas desaparecer. Entonces nos termina dando por R2 sobre S al cuadrado más X2 al cuadrado. Si al numerador y denominador lo multiplicamos por S al cuadrado, no alteramos el resultado, no alteramos la ecuación y el par interno nos termina dando constante K, numerador multiplicado por S al cuadrado, R2 sobre S por S al cuadrado, ¿a qué queda igual? S por R2 dividido R2 al cuadrado dividido S al cuadrado por S al cuadrado, R2 al cuadrado más X2 al cuadrado por S al cuadrado, S cuadrado por X2 al cuadrado. Par electromagnético interno en función del deslizamiento. R2 es una constante porque es la resistencia del rotor que no cambia una vez que lo construí. La reactancia X2 es la reactancia del rotor detenido, es decir, en función de la frecuencia F1 que no es variable. Entonces, la única variable que tenemos es el deslizamiento. ¿Qué forma va a tener la curva representativa del par interno en función del deslizamiento?